de la investigación biomédica ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas décadas, cambio al que no han sido ajenas las profundas transformaciones biotecnológicas en general y biosanitarias en particular. Los ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales y supranacionales, han respondido a estos cambios incorporando normas específicas para regular las relaciones en el ámbito de la investigación y experimentación, con especial atención a los derechos de las personas. Si el objetivo es importante per se, lo es todavía más cuando se aplica al caso específico de los menores, donde la libertad de decisión no es plena en razón de la edad, a la que pueden unirse otras circunstancias, como la discapacidad u otros tipos de vulnerabilidad. Una clara y adecuada definición del estatuto del menor ante la investigación biomédica debe fundamentarse en unos valores y principios cuya virtualidad es permitir delimitar los diferentes derechos y deberes y, con igual relevancia, las obligaciones éticas y jurídicas que los poderes públicos asumen en este ámbito, en relación con un colectivo que se caracteriza por un innegable grado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, sin embargo, no puede hacer desaparecer todo signo de autonomía, sino que debe adaptarse a los diferentes niveles de capacidad. En el último tramo del programa de la UNED en Radio 3 Sin Distancias abordamos la investigación biomédica en menores de edad y para ello nos acompañan 4 expertos en esta materia que forman parte del proyecto de investigación I+D+I, minoría de edad, vulnerabilidad e investigación biomédica. Les presento en primer lugar a Javier Arias Díaz, catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector general de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III y secretario del Comité de Bioética de España. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Carlos Alonso Bedate, filósofo, biólogo, máster en genética por la Universidad de California, profesor de investigación vinculado al CSIC en el Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido vicepresidente del primer Comité de Bioética de España. Muchas gracias y bienvenido también. Gracias, muchas gracias. Concepción Martín Arribas, secretaria del Comité de Ética de la Investigación y Bienestar Animal del Instituto de Salud Carlos III y miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité de Bioética del Consejo de Europa. Bienvenida también y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Y Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, catedrática Jean Monnet ad personam de la Unión Europea. Una de sus principales líneas de investigación se centra en el estudio de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea y las implicaciones jurídicas de la biomedicina y la biotecnología. Fue miembro del Comité de Bioética de España y del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Y la primera pregunta es, ¿cuáles serían los principales problemas de la investigación biomédica en niños o en general en menores de edad? Bueno, yo creo que estaremos casi todos de acuerdo y se pondrá de manifiesto en estos minutos que estamos ante un tema extraordinariamente sensible. La investigación biomédica es, al fin y al cabo, un derecho fundamental y una necesidad imperiosa en todas las sociedades, pero ver el alcance de esa investigación biomédica cuando se refiere a un colectivo que por sí mismo, por la edad, es un colectivo vulnerable, al que además se le pueden unir otros elementos de vulnerabilidad adicional, como puede ser la discapacidad o la pobreza o la marginación, pues como digo, yo creo que estaremos casi todos de acuerdo en que es un tema que merece una atención preferente. Cómo se haga esto, con qué alcance, con qué implicaciones y responsabilidades de los poderes públicos, en los aspectos éticos, en los aspectos jurídicos, pues es la cuestión relevante. Cómo lleguemos efectivamente a hacer compatibles distintos intereses, distintos objetivos, ¿no? Pero, sin embargo, estamos obligados a ello, estamos obligados a hacer este camino y a alcanzar las mejores, digamos, posibilidades de actuación, siempre teniendo presente que el menor tiene que ser debidamente protegido en todos los casos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, es necesario abordar este tipo de investigación, pero dado el colectivo del que se trata, es necesario también implementar el máximo de garantías, es decir, el hecho de que se haga con las máximas garantías
legitima de alguna manera la necesidad de utilizar para investigación sujetos incapaces de consentir a pesar de los posibles mayores riesgos que ello puede conllevar. Efectivamente, hay que salvar a toda costa los derechos del niño. El problema muchas veces está en el cómo, porque prácticamente en casi todos los órdenes de la vida estamos muy de acuerdo en las utopías finales, pero lo importante no son las utopías finales, que lo son muchísimo, porque si no es imposible andar en la vida, pero son el cómo hacemos las cosas. Y en ese sentido, el cómo hacemos las cosas presenta especiales dificultades en este momento, porque más tarde yo creo que se hablará del tema de la información, del tema de los criterios que se han de seguir para valorar ciertas importancias con respecto a la investigación biomédica en niños. Yo creo que poco a poco iremos sacando todas estas razones que hacen que sea tan difícil el tratar este tema con verdadera objetividad, porque si no es el niño el que tiene que presentar y el que tiene que decidir libremente, entonces ya son otras personas las que tienen que intervenir en la decisión. Y al ser otras personas las que tienen que intervenir en la decisión, ya empezamos a jugar con los intereses de otros individuos en la decisión final. Por consiguiente, yo creo que este es un tema que abordaremos con más profundidad y sobre todo con más claridad para poder definir algunos temas importantes. Sin duda ninguna, este es un tema importante, ¿no? Y, por ejemplo, esta necesidad que dice el profesor Alonso Bedate de tener criterios para enjuiciar las investigaciones se traduce muchas veces en el trabajo que hacen los comités de ética. Nos faltan a veces directrices claras, criterios para definir los riesgos a los que puede someterse a los niños que participan en la investigación. Por tanto, es un debate que está abierto y que los comités de ética tienen demasiado interés o tienen mucho interés en clarificar muchos puntos para poder hacer una evaluación ética adecuada de las investigaciones que se realicen en niños. Uno de los problemas primeros con los que nos encontramos cuando analizamos la investigación biomédica o las implicaciones de la investigación biomédica en menores es precisamente que es un colectivo variable también por la edad, ¿no? Supongo que incluso bajo el punto de vista biológico o ético no es lo mismo un bebé que un menor de edad con 14, 15 o 16 años, que ya es un adolescente. Eso introduce, digamos, parámetros adicionales de complejidad en los asuntos que tenemos que analizar y por lo tanto es muy difícil porque incluso, como ha dicho el doctor Arias, incidiendo en las garantías, nos encontramos en que estas tienen que ser muy diferentes cuando tratamos dentro del mismo colectivo a niños y niñas con diferente edad. Imagino que esto, pues supongo que en la práctica diaria tendrá una repercusión también, ¿no? Es decir, los profesionales efectivamente se encontrarán con problemas de esta naturaleza. Efectivamente, y no es lo mismo tratar o hacer investigaciones, por ejemplo, genéticas en niños pequeñitos que tienen enfermedades raras, enfermedades genéticas, que nos tenemos que dirigir en ese sentido a los padres, son ellos los que van a autorizar este tipo de investigaciones, a cuando estamos hablando de niños de 11, 12, 13 años que sí que tienen una capacidad ya para entender lo que se les puede plantear, el tipo de participación que se les pide para las investigaciones y por tanto hay que facilitar todo lo que se pueda la información para que ellos realmente puedan ejercer los derechos que tenemos todos, el derecho de autonomía, a decidir si participar o no en la investigación, porque el hecho de que sean pequeños no quiere decir que no tengan derecho de autonomía como puede tener un adulto. Y en este tipo de situaciones es cuando tenemos que garantizar que la información que se les facilite para que puedan tomar libremente la decisión de participar o no en las investigaciones, hay que afinar mucho y tratar especialmente y trabajar especialmente en la manera en que los investigadores faciliten la información a estos niños para que puedan ejercer su labor. Y en ese sentido los comités trabajan mucho en preparar y en supervisar los documentos de información de los proyectos en los que se les pide participación y en las hojas de consentimiento informado.
¿A partir de qué edad, perdona, Sí. a partir de qué edad se considera que un menor podría tener autonomía, como estaba Pues, diciendo la señora Martín? Esto es un tema complicado. Los jueces aprecian la madurez del menor. Por lo tanto, bueno, la ley de autonomía del paciente, que se refiere a tratamientos médicos, pero bueno, que podemos tomar como referente en este caso, está hablando desde los 12 a los 16, porque a partir de los 16 ya hay que tomar en consideración claramente la decisión del menor, de 16 a 18, que jurídicamente son menores de edad, pero digamos que ya la decisión que adopten tiene relevancia jurídica. Pues fíjate, estamos hablando entre 12 y 16 años. 12, a mí me parece que es un menor todavía no maduro, que es el concepto jurídico, el del menor maduro. En cambio, pienso que 15 o 16 actualmente sí que es un menor con suficiente, en términos generales, y no tiene naturalmente otra limitación para la autonomía o para la decisión, pero con 15 o 16 años sí sabe suficientemente qué es lo que quiere. Yo creo que el tema verdaderamente complicado en este momento es la determinación del caso concreto. Porque claro, podemos hablar de 12, 16 años, pero claro, la pregunta está que siempre hay que decidir sobre un caso concreto. Y ahora mismo, por ejemplo, las mismas ciencias y las neurociencias nos están diciendo que la evolución del cerebro no es igual en todos los niños de 16 años, sino que a veces hasta 14 años tienen una evolución del cerebro que es mucho más rápida que la de uno que puede tener 16 o 17 años. O sea que verdaderamente el criterio, la cuestión sería determinar si hay un criterio objetivo o hay un criterio objetivo subjetivo y por dónde se debía de tirar. Y yo creo que aquí está verdaderamente el problema de cómo resolver esas situaciones. Claro, si se judicializa el asunto, pues entonces, como digo, el juez al final es el que adopta la decisión hablando directamente con el menor, ¿eh? Pero claro, la mayoría de los casos no llegan a tener, a ya estar en el ámbito judicial y por lo tanto son los médicos o los equipos médicos, los operadores biomédicos, en este caso hablamos de investigación, pues son los propios investigadores los que de una u otra manera imagino que tienen que valorar esto. Y a mí me parece que es un asunto extremadamente difícil, porque seguramente que no todos los investigadores incorporan a su equipo, por ejemplo, un psicólogo experto en menores que pueda ayudarles en dar la información correspondiente. Por lo tanto, a mí me parece que este es uno de los temas difíciles, el saber si efectivamente el menor está dando una opinión que responde a su grado de madurez. Esto es lo que creo que realmente es uno de los problemas prácticos que seguramente no están resueltos en este momento. ¿Cuáles serían los ámbitos más frecuentes de investigación en menores? Pues no sé, quizá el profesor Alonso Beate pueda decirnos. Ha tocado un punto verdaderamente muy complicado, porque prácticamente podríamos decir que son todos. Son todos, sobre todo aquellos que llevan riesgo. Porque claro, aquellos que no comportan riesgo se podría decir que son menos difíciles de resolver. Ahora, aquellos con medicamentos complicados, que por ejemplo en adultos se ha necesitado una gran dosis y no se sabe si una dosis más baja se necesitará en niños o será suficiente para curar a determinados niños, es un problema grave que no se puede resolver si no es mediante un análisis clínico. O sea que realmente el haber puesto de manifiesto hace, podríamos decir 15 o 20 años, no creo que más, la necesidad imperiosa, y además las agencias regulatorias están pidiéndolo, que se haga experimentación y ensayos clínicos, verdaderamente clínicos, con todas las garantías de los ensayos clínicos en menores, plantea unos problemas verdaderamente complicados en este momento, sobre todo la misma necesidad de hacerlo. Es claro, decir, está en cuestión realmente si es necesario o no hacerlos en algún caso. En este momento, hace años estuvo en cuestión, pero en este momento no está en cuestión. Desde mi punto de vista no creo que esté en cuestión. Además, las agencias reguladoras están pidiendo que se hagan investigación en niños. Y yo podría citar varios casos en los cuales hay empresas que realmente lo están pasando mal, precisamente porque los ensayos en niños son muy complicados. Las salvaguardas que hay que tener con niños son muy difíciles y por consiguiente son enormemente costosos. Pero yo creo que efectivamente está bien que se pida esas salvaguardas y se hagan esas experimentaciones en niños. Pero dices esto porque lo que sucede es que ahora mismo se pide que los ensayos sean específicamente en menores porque en realidad se les estaba aplicando resultados de adultos a menores, con lo cual claro, de alguna manera asumías también un cierto riesgo. Y cuando se tenía la ilusión, que es pura ilusión desde mi punto de vista, de que el tratamiento de animales de pequeño volumen podría resultar
en beneficio del niño, se ha visto que esos resultados no son muy justificables. O sea que entonces se ve la imperiosa necesidad de hacer investigación en niños y eso comporta graves problemas que hace falta solventar y tratarlos verdaderamente de forma abierta. Yo creo que en este caso la problemática, el conflicto fundamental se plantea en el sentido de que se pueden abordar con menores, si es necesario abordar con menores, investigaciones que comportan cierto riesgo y sin embargo no necesariamente se prevén beneficios directos para los menores que participan en la investigación. Y está vigente un paradigma fundamental en la bioética occidental en el sentido de que está por encima el interés individual del mero interés de la ciencia y la sociedad. Aquí sucede una situación peculiar que pone un poco en este paradigma al límite. Es muy probable que el menor que participe en un proyecto de investigación sea sometido a determinado riesgo, nunca enorme, porque las garantías impiden que este riesgo sea grande, se exige una mínima carga, un mínimo riesgo, pues es posible que sea sometido a este riesgo y sin embargo no se prevea un beneficio directo a su persona, pero sí que es necesario e imprescindible el hacer esa investigación para beneficiar al colectivo al que pertenece el niño, que es el colectivo de menores de ese rango de edad o de esa situación clínica específica que quizás solamente se diera en menores y por eso es necesario hacer la investigación en menores. Es decir, que de alguna manera se está sometiendo a ese límite, pero creo que hay acuerdo y cada vez más se avanza en ese sentido de que se está haciendo necesario esta investigación. Pero eso ocurre normalmente cuando un niño desgraciadamente tiene una enfermedad pues incurable en este momento, muy rara, y entonces los propios padres deciden, vale, vamos a salvarlo, pues si hay que investigar con él a ver si le puede beneficiar, pero está diciendo que seguramente incluso no le beneficia. Seguramente no. Pero ese es en ese caso la necesidad de los niños, porque, no sé, parece como implicado que un niño, un menor... Yo creo que es más amplio, porque sí. Estamos hablando, hay que diferenciar muy bien entre el tratamiento límite y análisis clínico. Los análisis clínicos tienen su reglamentación, como todos los análisis clínicos, también como en adultos, y por consiguiente se requiere un número determinado, porque se ha visto que hace falta para tratar de solventar unas situaciones que se presentan en la clínica normalmente. Un caso distinto es aquel en que un niño se ve en una situación ya prácticamente límite, y no se quiere investigar, sino se quiere realmente ver si ese fármaco o esa terapia determinada puede cumplir su efecto y por consiguiente curar al niño. Eso no estaría en ese sentido pleno de la palabra dentro del concepto de análisis clínico. Esto nos lleva casi directamente a otro problema importantísimo, que es la posición de los padres, los tutores o las personas guardadores de los menores en el momento de otorgar el consentimiento informado para que el menor, su pupilo, su hijo, participe en una investigación con un cierto riesgo. Aunque este riesgo, como acaba de decir el doctor Arias, pues efectivamente sea siempre un riesgo controlado, pero existe, porque si no, efectivamente no existirían tampoco las garantías de las que estamos hablando. Yo creo que este tema plantea problemas prácticos importantes, precisamente porque, y no se puede culpar a la gente que hace lo que voy a comentar ahora, habrá responsables de menores que quieran simplemente que se incluyan a sus hijos o a sus pupilos en un proceso de investigación biomédica esperando un resultado que no está al alcance, incluso cuando les dicen que no es viable que se obtenga un resultado directo, sin embargo queda una última esperanza y por lo tanto eso puede llevar incluso, supongo que en ocasiones, a que el menor se vea sometido a investigaciones en un estado, pues, en fin, de enfermedad muy avanzada que no le beneficia en absoluto. Si finalmente hay un resultado para terceros, para un colectivo general o para la propia sociedad, pues algo se podría ganar, pero claro, la ponderación de los intereses en juego ahí es muy, muy importante. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de las muestras biológicas de menores que están depositadas en los biobancos? ¿Presentan también algún problema? Bueno, hay que tener en cuenta que la situación de incapacidad de consentir por ser menor de edad es, por definición, es transitoria. Es decir, durante un tiempo, hasta alcanzar la mayoría de edad, el menor no es capaz de otorgar su consentimiento y tiene unos padres, unos representantes legales que otorgan el consentimiento en su lugar. En cualquier caso, cuando el individuo alcanza la mayoría de edad, mantiene
todo lo que rodea a la capacidad de consentimiento, es decir, el derecho a retirar el consentimiento, a modificarlo, a rectificar, etc. Y en el momento en que alcanza la mayoría de edad, de alguna manera el individuo debería ser consciente de que tiene esos derechos y sobre todo que tiene en un biobanco, en un repositorio, pues tiene depositadas unas muestras con las que se está procediendo a hacer determinado tipo de investigaciones, con las que él ya puede, una vez alcanzada la mayoría de edad, manifestar su opinión al respecto. Y eso es un poco la situación, en el sentido de que lo recomendable y lo legítimo sería que aquellas pacientes menores que tienen muestras depositadas en biobancos, una vez alcanzada la mayoría de edad, se procediese a comunicárselo con el fin de que en ese momento se hagan conscientes del problema o de la situación y sean capaces de ejercer sus derechos. ¿Sería importante comunicárselo después de haber obtenido la muestra? Es decir, una vez obtenida la muestra en el biobanco, ¿o sería importante en el proceso que se sigue por ejemplo, en el repositorio de análisis clínico, resultado de análisis clínico, que en la hoja de información se le dijera que cuando tenga la mayoría de edad, puesto que su muestra ha sido depositada en el biobanco, tiene los derechos que sean? Yo pienso que los padres tienen, o los representantes legales tienen ya una obligación, de alguna manera, hacérselo saber una vez alcanzada la mayoría de edad. Y eso en la hoja de información que firman los representantes legales o los padres, debería de constar esa recomendación, que una vez alcanzada la mayoría de edad se le comunique al menor esa situación. Pero, de alguna manera, durante los años pues pueden suceder cosas, pueden los padres alejarse, sufrir algún contratiempo, etcétera, y en cualquier caso permanece la responsabilidad de quien tiene la muestra, que sería el responsable del biobanco, en mi opinión. Pero sí, eso se hace de manera práctica, es decir, estamos en condiciones de que todos los biobancos tengan un control exhaustivo de todas las muestras, de manera que cuando se cumplan los 18 años de los que han depositado la muestra puedan ser capaces de dar esta información, porque yo tengo la sensación de que eso es difícil. Y por otro lado, yo creo que efectivamente los padres y tutores no sé si son tan proclives a dar este tipo de información una vez que ha pasado los años, ¿no? Es decir, este es un tema que no está muy cubierto, ¿verdad? El hecho de la dificultad en sí, en un sistema informático de gestión de muestras, realmente no es difícil integrarlo, si hay voluntad de hacerlo, puesto que, digamos, las bases de datos tienen determinados indicadores y como la edad inevitablemente es un campo de esa información sobre esa muestra, se puede implementar un mecanismo por el cual automáticamente, una vez alcanzada los 18 años, aparezca una alerta en el sentido de que hay que enviarle pues el reconsentimiento. Estaba pensando, todos tenemos nuestro historial clínico dentro de la Seguridad Social. ¿Eso se refleja en el historial clínico del menor, aunque no se le dé a conocer, pero los médicos lo pueden saber? Lo digo por lo que estábamos diciendo, ¿o están ustedes diciendo que a partir de los 18 no necesariamente. De hecho, digamos, lo que es información de salud asociada a la asistencia y la información de salud asociada a la investigación podrían estar totalmente disociadas, aunque en algunos ambientes se encuentran conectadas. Pero en principio la normativa que regula los distintos tipos de información, así como las muestras, por un lado las muestras para diagnóstico como las muestras para investigación, son normativas diferentes y son como mundos aparte. Con lo cual todavía los problemas son todavía más complejos, porque a veces ni siquiera se pueden unir determinados datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una cosa que me ha surgido ahora que yo creo que es bastante interesante. Entonces, todas las muestras de menores en biobancos tendrían que estar codificadas y con pleno conocimiento de todos los datos personales. Claro, tendría que ser, porque si no, si son menores no los podrías recuperar. Si están anonimizadas, claro, nunca podrías conectar con ellos. Me ha ocurrido ahora, a propósito de lo que yo creo que eso es importante, porque tendrían todos que estar con datos asociados a datos personales. No podrían estar ni codificadas ni anonimizadas. Codificadas podrían estar. Bueno, podrían estar codificadas, sí, pero tendría siempre que haber trazabilidad, de forma que pudieras en un momento determinado conocer los datos del menor y crear la alerta de la que hablaba Javier, claro, efectivamente. En principio podrían estar anónimas las muestras, no es la situación habitual, pero podrían estar anónimas. Sin embargo, debería de haber mediado algún consentimiento por parte de los progenitores para esa anonimización. Exacto. Una vez que están anonimizadas, obviamente ya desaparece toda la conexión para poder avisar y, por supuesto, también desaparece el peligro. O sea, el consentimiento estaría en la anonimización. Desaparece el peligro
¿de qué? De uso, de mal uso, pero no de control de los datos propios. Es decir, el menor realmente, si anonimizan sus muestras, ya no puede controlarlas, ya no puede ejercer lo que sería el derecho a la protección de datos personales, que implica el tener la posesión de los datos personales, ¿no? Eso lo perdería, sin duda, ¿no? Los dos sistemas tienen pros y contras, se gana en un sentido y se pierde en otro, ¿no? Nos quedan escasamente 3 minutos, el tiempo va muy rápido y me gustaría saber cuál es el papel de los comités de ética en este tipo de investigaciones y sobre todo en menores de edad. Yo creo que fundamentalmente el valorar el tipo de información que se facilita a los menores para participar en la investigación, y el otro gran escollo es lo que antes comentaba también, la evaluación del riesgo que puede correr el menor en este tipo de proyectos. A lo largo de la historia, las terapias en los menores se les han aplicado como si fueran adultos pequeños, ¿no? Y ya se ha comentado aquí la necesidad de desarrollar investigaciones para poder ajustar, pues a nivel de tratamientos, los tratamientos más adecuados que respondan a la edad y al sistema biológico y a la madurez biológica que tienen un menor. Y en ese sentido es muy difícil, por un lado, valorar los riesgos en la investigación en niños porque hay poca tradición en ello y porque requiere la evaluación experta no solamente de miembros del comité, sino de especialistas que pudieran acompañar al comité en la toma de decisiones y en la evaluación de los riesgos que pueda haber. Y por otro lado, el otro gran problema es en relación con las investigaciones, ¿no? Todos sabemos y todos hemos participado en investigaciones o nos han dado un documento de consentimiento cuando hemos ido a un hospital para hacernos una prueba y hemos visto que muchas veces no se entiende lo que se dice. Hay que hacer un esfuerzo y en eso los comités trabajan mucho para que la información que se recogen en esas hojas informativas realmente les puedan ayudar a los niños a entender, a este niño que decíamos antes que puede tener una madurez suficiente como para entender lo que se le está pidiendo, facilitar la información en un lenguaje que pueda entender. Y en eso hay muchos hospitales y muchos centros que sí que hacen esfuerzos en hacer folletos y documentos pues con muñecos y con aplicaciones informáticas incluso para facilitarles la toma de decisiones a los chavales, ¿no? Y esa es una de las labores más importantes, yo creo, que hacen los comités. Por un lado, como digo, evaluar el riesgo y asesorarse de aquellas personas, aquellos especialistas que nos puedan ayudar a saber si realmente el riesgo que conlleva la investigación es asumible o no. Y por otro lado, facilitar la información. Y luego otro aspecto importante en el que los comités también deben participar es implicarse en la información a las fiscalías de menores de que los proyectos o el proyecto que se apruebe o que se vaya a realizar se comunique a la Fiscalía de Menores que ese proyecto se va a hacer en menores, ¿no? Como una garantía más para evitar posibles abusos en relación con la investigación en estos chavales. Tenemos que concluir, no sé si la profesora Yolanda Gómez quiere decir algo, medio minuto como para cerrar el tema porque realmente nos estamos pasando de tiempo. Si me dejan medio minuto es mucho en radio, ¿no? Bueno, quizá, como se ha puesto de manifiesto en este breve coloquio que hemos tenido y que ojalá podamos repetir en el futuro con otros aspectos, yo creo que hay mucho que hacer en este ámbito. Nosotros estamos trabajando en el marco de este proyecto de investigación que se citaba al principio para intentar definir mejor tanto las garantías como los procedimientos, ¿no?, que se pueden adoptar en investigación con menores, a ver si logramos resultados que efectivamente puedan implementar estas garantías y el bienestar del menor. Pues tomo la palabra a la profesora Yolanda Gómez y les emplazo a todos a un nuevo programa para seguir hablando de la investigación biomédica en menores de edad. Un tema que, como hemos visto, extraordinariamente sensible, pero que es muy necesario también. Concepción Martín, profesor Carlos Alonso, doctor Javier Arias y profesora Yolanda Gómez, un placer haber contado hoy con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.